placer que estoy acá. Nada más ni nada menos para tratar un tema que nos parece que es muy sensible. Muy sensible porque creemos que ha habido muchos avances legislativos en este tema, pero a veces todos los avances y todas las creaciones legislativas fallan a la hora de aplicarse, a la hora de que la justicia funcione, o a la hora de garantizarle a todas esas personas sus derechos. Entonces nos parecía que era un tema que tenemos que reforzar y trabajar. Básicamente porque somos convencidos que tenemos que tener procedimientos de violencia con patrocinio y letrado, donde la gente pueda defender sus derechos, porque queremos que hay que acompañar a toda esa gente, que en lugares como en Lobería, cuando los procesos se judicializan, esté la asistencia de los equipos técnicos, que no tengamos que estar a veces pidiéndole al municipio equipos técnicos porque el Poder Judicial no cuenta con equipos técnicos. Entonces, me parece que son cosas en las que tenemos que, desde el lado de los abogados, empezar a exigir, a pedir al Poder Judicial de que cumpla con su parte, más que nada porque lo que está en juego son derechos, y nada más y nada menos que de sectores sensibles, como son los niños, como son los adolescentes. Entonces, nos parecía que tenemos que seguir haciendo hincapié en estos temas, trabajándolos, y por eso nada mejor que Diego para avanzar. Así que agradecer la presencia a las autoridades del colegio que siempre nos acompañan y nos dan esta posibilidad, a la gente del servicio local, del municipio, de la Comisaría de la Mujer, que sinceramente nos parece que estos temas son buenos para trabajarlos entre todos, para generar redes, porque en definitiva en todos lados estos temas empiezan a funcionar cuando se optimizan los recursos, cuando esos pocos recursos que a veces hay logran funcionar concatenadamente y nos aprovechamos, y más en comunidades como las nuestras, donde quizás somos pocos, pero tenemos la posibilidad de trabajar de esa manera que es mucho más fácil. Así que, muchas gracias. Primero, muchísimas gracias a la gente de la organización, a la gente de la Asociación de Abogados de Lobería, a la gente del Colegio de Abogados de Necochea, a la gente del municipio que también colaboró en la gestión de la organización. La buena noticia es que veo muchísimas caras conocidas de que han venido el año pasado a la charla que vine también en este mismo lugar a dar sobre un aspecto más general, creo que era violencia familiar. Esta vez me convoca a hablar sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Es un tema muy complejo, pero se titula de esa manera para poder abarcar una serie de supuestos o situaciones de violencia que se dan, en la cual los protagonistas son niños, niñas y adolescentes. Vamos a tratar de hacerles llegar el PowerPoint para que después lo puedan tener. La charla va a tener algún material también jurídico, en honor a que estoy también invitado por la Asociación de Abogados, del Colegio de Abogados, para que también las colegas se puedan llevar algún material. Va a tener una orientación también social, informativa, entonces vamos a trabajar con varios temas. Primero, reconocer que violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un problema complejo. ¿Por qué es complejo? Primero porque encierra diferentes situaciones de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, violencia simbólica. Entonces, al encerrar diferentes situaciones de violencia, hay una combinación infinita de casos que se puedan dar en donde los involucrados en las situaciones de violencia sean niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, la violencia se da en diferentes ámbitos. La violencia escolar, utilizo el mismo término que la ley pampeana de violencia escolar, comúnmente denominado también el bullying, algo vamos a hablar sobre el tema. La violencia institucional también que se da cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, la violencia mediática, los medios de comunicación y la violencia familiar. Esto es una presentación de temas para más o menos ir circunscribiendo y bordeando la cantidad de temas que podrían existir con respecto a la temática de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y también la violencia se da en diversos vínculos. Uno de esos vínculos es el noviazgo. Y vamos a ver cuál es la raíz de por qué habría situaciones de violencia, y a lo último vamos a ver cómo prevenir, cómo actuar frente a este tipo de situaciones. No dando un recetario o un manual de instrucciones, porque es una temática tan compleja que depende del caso y las intervenciones institucionales en el ámbito público-privado que se hagan con respecto a ese tema. Sin embargo,
está bueno ir tirando algún tipo de sugerencias para trabajar y eliminar este flagelo. Cuando hablamos de violencia en el noviazgo, para arrancar con un tema, tenemos que plantear de que la misma se basa en una desigualdad de género. En realidad, la violencia en el noviazgo tiene como punto principal la asimetría en el ejercicio de poder. No hay una situación de igualdad entre los integrantes del noviazgo. Lo que hay una situación desigual, de distribución desigual de poder. El otro punto, que ahora lo vamos a ver, se relaciona con los mitos del amor romántico. Las construcciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida sobre lo que significa el amor y la relación entre novios. Y después aclarar que la violencia en el noviazgo no está exenta de que se den los tipos de violencia. Violencia física, psicológica, sexual, la tipología de violencia que se da en cualquier situación. El primer punto, al hablar un poco de desigualdad de género, tendríamos que hablar por qué la relación es desigual de poder. La relación es desigual de poder porque configura una serie de prácticas socioculturales, históricas, basadas en la idea de inferioridad de un género por encima de otro. La idea de dominación de uno por encima de otro. Esto mismo no es algo creado por mí, sino por el propio decreto 1011 del 2010, que reglamenta la ley 26485, aclara al concepto del artículo 4 de la 26485 qué significa relación desigual de poder. Y plantea la idea de prácticas socioculturales, históricas basadas en la idea de inferioridad. Esto se ve en la realidad, en los hechos de la vida cotidiana, se ve mucho. Lo que sí nos cuesta encuadrar lo que vemos cuando tomamos una denuncia, cuando asesoramos, cuando tenemos a alguien en el colegio o cuando tenemos a alguien en una institución, no lo podemos encuadrar y asimilar como una situación de violencia. Y eso es un problema también. Después vienen los mitos sobre el amor romántico. Ese es otro de los problemas por el cual la violencia se da en el noviazgo. Primero, tengamos en cuenta que el concepto de noviazgo es un concepto que va cambiando y variando. No es el mismo el concepto de noviazgo de la época de Violeta Rivas, qué suerte, que en la actualidad. En una semana son novios, se separan y tienen un hijo, es realidad. O sea, cambia el concepto de noviazgo. Eso ya de antemano lo tenemos que tener en cuenta. No es la época en que se le pide permiso al padre para la mano, eso ya creo que está en desuso. Pero hablar del mito sobre el amor romántico implica empezar a hablar sobre lo que se entiende por romance y la relación con la violencia. El primer dicho que se tiene como amor cuando en realidad es violencia y es un acto de control, me cela porque me quiere, sin considerar que los celos está dentro de la violencia psicológica. Me cela porque me quiere. Es un acto de control, posesión, dominación y de objetivación de la persona. Cuando yo celo a alguien, lo coloco en una situación de objeto. Yo lo celo, yo, Diego, celo a esa persona. Entonces, esa persona no tiene decisión. Y si justo se encuentra un compañero que la lleva a la universidad, me voy a enojar. Porque es mía, es mía ella. ¿Se entiende? Y si justo se atrasa 10 minutos, 5 minutos en el almacén, y yo le había dicho que venga a 1 hora, hay un acto de control que muchas veces es cubierto por un acto de amor, cuando en realidad es un acto de posesión y significa un acto de violencia. Una vez dando este tipo de charlas, también surge la cuestión de yo cuido lo mío. Vos cuidá lo tuyo, yo cuido lo mío. Yo cuido lo mío. Más claro que colocarlo en una situación de objeto, eso es imposible. Estás cuidando un objeto, una caja de cartón, no estás cuidando a una persona con un acto de libertad y de conciencia en la relación que uno tiene y conciencia en la individualidad de los sujetos. Después está el tema yo le pertenezco. Esto se da mucho en la etapa adolescente. El tema de los chicos se ponen de novio, los adolescentes se ponen de novio o de novia y empieza el tema de yo le pertenezco. Vos sos mía, yo soy tuyo,
como si fuera una cuestión de más, como si fuera una escritura pública entre las personas, ¿no? Vos sos mío, eso que más de uno dirá, bueno, Diego, es una forma de decir, es una forma que tienen ellos de manifestar el amor. El problema está que si nosotros asimilamos esa situación con amor, podemos muchas veces cubrir situaciones de violencia, que después llegan tarde. Después llegan a lesiones leves, graves, gravísimas, llegan a amenazas coactivas, llegan a la muerte de la persona. Debo sacrificarme por la relación. Tengo que dejar los estudios porque a él le molesta que yo estudie. Tengo que dejar de trabajar porque el jefe es joven y él le molesta y le da celos. Tengo que dejar de ir a ver a mis parientes a Lanús porque hay un vecino que es de mis parientes, va de vez en cuando a jugar al chinchón. Tengo que constantemente sacrificarse en la relación, ceder espacios que impiden el ejercicio de la autonomía de cada una de las personas, impiden la decisión y no dejan lugar al azar. Como hay tanto control, no hay ningún tipo de lugar. Recuerdo un caso en el cual era este tipo de situaciones y entró directamente, golpeó la puerta, la reja, las manos, un vendedor ambulante. Justo cuando la persona estaba atendiendo al vendedor ambulante, llega la pareja. Y esto desencadenó situaciones de violencia física, psicológica, solo por atender a una persona que vendía productos en la calle. O sea que cuando hay situaciones de violencia, no hay forma de escapar de ella. No hay forma de escapar de los actos del agresor, por iniciativa propia, por motus propio. Es necesaria una intervención institucional, desde la comisaría, desde el hospital, desde la escuela, desde las instituciones. Es importante un compromiso concreto acorde al caso que se presenta. Es mi media naranja, esa es la clásica también. Ahora no sé si se usa tanto, pero es mi media naranja, me complementa, ahora somos un entero, antes era mi mitad y corría por el mundo hasta que la encontré o lo encontré y bueno, ahora es mi media naranja. Es mi media naranja significa que yo era un ser incompleto. Eso tiene relación, ¿saben? Hablar de media naranja tiene relación con el mito del amor de Aristófanes, en la cual éramos seres incompletos y se cruzaban con otros y como que se iban encastrando, formando un ser cada uno. Entonces, eso es como el antecedente de la media naranja, ¿no? ¿Y de quién es esa boquita? ¿De quién es esa melena rubia? ¿De quién son esos ojos profundos? ¿De quién son esas lolas espectaculares? No quisiera decepcionarte, Alberto, pero todo es mío. ¿Sí? Eso es lo que dice la historieta. El tema de la posesión. No importa en realidad el entero de la persona, sino las partes que me puedan dar, ¿no? Volviendo a lo mismo, uno dirá, bueno, Diego lo dice de forma cariñosa, lo dice de una forma afectiva, pero podrían condicionar, cubrir situaciones de violencia a futuro que implique una relación de poder y control y posesión del cuerpo de la otra persona. O sea que ahí tenemos que por lo menos poner alerta, por lo menos decir, no, ¿qué pasa frente a esta situación? Y con respecto al amor romántico y a la media naranja, dice, te presento a mi media naranja, le dice arriba. Y abajo le dice, te presento a Carlos. El día que Carlota dejó de sentirse una mitad, fue el día que dejó de salir con otras medias frutas. ¿Sí? El tema de la media naranja, buscar al que me complementa, cuando en realidad yo me enamoraría de una persona que sea esa persona con sus defectos y virtudes, pero que tenga su individualidad. No que a partir de ese momento se complemente con todos mis gustos y preferencias, que somos diferentes. Y cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras vidas, nuestras formaciones y nuestras experiencias. Y eso es lo que a uno lo enamoraría. Sería lo que diría Carlota, ¿no? Que se enamoró de una banana. ¿Se ve abajo? Bien. Los tipos de violencia estuvimos charlando un poco, pero la violencia física es la que más se ve. La violencia es la que más tiene como más visible. De hecho, los carteles, los afiches, cuando promocionan campañas contra la violencia, se ve la mujer con el moretón, se ve el hematoma ahí en el ojo, pero la violencia física no es la única que existe. La violencia psicológica también existe. Amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, culpabilización, vigilancia constante, coerción verbal. Todos esos son situaciones de violencia psicológica.
persecución, insulto, indiferencia, celos excesivos, chantaje, ridiculización. Una vez trabajamos un caso en donde yo trabajaba, no en la actualidad, en donde el novio controlaba a su novia con la mirada, como si fuera una serie de la década de los 80, tipo Super Agente 86, bueno. La mirada la iba llevando a cada lugar y cómo se tenía que comportar. Pero ustedes dirán, bueno, pero esto, ¿no se daba cuenta ella que era controlada? Existe algo que se llama el síndrome de indefensión aprendida, la actitud pasiva que toma una persona en situación de violencia que no tiene posibilidad ninguna de repeler y de contestar porque tiene miedo. Y el miedo sobrepasa cualquier necesidad, cualquier deseo de querer salir de esa situación. Entonces, también es importante aprender lo que significa la violencia psicológica, ¿sí? Y más en el noviazgo, el tema de, a partir de ahora, mi hija se puso de novia. Este es el discurso que se da mucho en la familia. Mi hija se puso de novia, se puso con un chico muy bueno, macanudo, pero celoso. A partir de ahí no pudo ir a ver a la abuela, a los primos hace un montón que no los ve. Las fiestas las pasa una con nosotros, una con él. Imagínense, eso en mi época no era así. Por más que estemos ya un poco más casados, ya está, se pasaba las 2 fiestas con la familia, ahora no. Se va de vacaciones con el novio. ¿Y cuánto tiene? 13 años, 14 años. Yo a los 13 años, imagínate, no sabía distinguir el yogur de la leche, imagínate. Cambiaron las situaciones generacionales, los chicos ahora viven una vida a los 15 como ni nosotros, yo tampoco soy tan grande, ni nosotros vivimos ese tipo de vida. Entonces, todo eso se relaciona también con una situación de posesión, ¿sí? Una situación de control. O sea, no, ya ella hace su vida, ya tiene su novio, se están por juntar, pero hay un aislamiento, hay una persecución. Aclaramos que no quiere decir que en todos los noviazgos haya violencia, eso vale aclararlo, eso es importantísimo. Pero cuando en un noviazgo hay violencia, usted tiene que saber que no hay decisión, sino que hay acatamiento. No hay posturas en favor de la libertad, sino que hay control. Cuando hay control, una persona no puede decidir, sino que no llega a decidir, acata lo que el otro dice, lo que la otra parte dice. O sea que es importante también tener en cuenta la violencia psicológica y el impacto que tiene en la vida de las familias y el impacto que tiene en la vida de la persona que atraviesa esa situación de violencia, ¿sí? El tema de la persecución constante como acto de violencia, el control, ¿viste? Yo te cargo la sube para viajar en colectivo, controlo cuánto gastaste, te hago la carga virtual, pero también controlo cuánto gastaste, controlo tus mensajes de texto. Ayer aprendimos el escaneo virtual para saber quién fue lo que... Estabas en línea a las 3 de la mañana, a las 11 de la mañana me dijiste que te ibas a acostar. Bueno, pero puede pasar que uno se queda como yo digo me voy a acostar y después me acuesto 10 horas más tarde. O sea que... No, y al final te vi, dijiste que no ibas a ir con tu mamá, pero al final terminaste yendo a comer con tu mamá. Y uno termina estando sujeta a las decisiones de la otra persona. No decide. Uno no termina decidiendo. ¿Cómo uno se da cuenta cuando hay situaciones o indicadores de violencia en la vida misma? Vayan a un restaurante. Quédense ahí chusmeando las parejas un poco, se van a dar cuenta dónde está el control. Dónde hay indicadores o situaciones que podrían acercar situaciones de violencia. Porque la violencia en el noviazgo es algo que lo vemos todos los días. Que no nos demos cuenta es otra cosa. O que lo hagamos pasar por actos de amor es otra cosa. Pero la violencia en el noviazgo es una situación que también alarma porque saben que cuando se trabaja con las parejas convivientes o los cónyuges, se pregunta cómo era el vínculo cuando eran novios. Y muchas veces las situaciones de violencia inician en el noviazgo. O inician cuando está embarazada. O inician cuando nace el primer hijo. Esos son como puntitos a tener en cuenta cuando se trabaja con esta temática. Sí. Nadia Galarza es un caso de violencia en el noviazgo, pero en un ámbito que no es violencia de género. Esa es la gran diferencia.
Porque la violencia de género se da contra la mujer, pero por un supuesto particular de desigualdad histórica, social y cultural que sufre, que padece una mujer a lo largo de su vida, ¿sí? Si yo aparezco a la 1 de la mañana con 3 mujeres tomando, muriéndome de risa, qué campeón, qué genio que soy. Pero si aparece una mujer a las 3 de la mañana tomando la misma cerveza, la misma marca, ¿cómo va a ser cuestionada, no? ¿Qué hacías ahora? Y así vestida, y así pintada, y escuchando esa música, y con 3 todavía, ¿cómo le dio el cuero, no? O sea que eso es desigualdad de género, ¿sí? Porque yo quedaría como un winner, y ella quedaría de otra manera, ¿sí? Tanto es la desigualdad de género, porque si yo llegaba acá y le decía muchísimas gracias a todos los presentes, ninguna de ustedes mujeres se hubiesen ofendido. Pero si yo acá vendría y le digo, y diría, como a veces hago en algunos lugares, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Él se levantaría, tiene cara bravo, él se levanta y dice, me voy. Él también se levanta, me voy. Chicas, ¿cómo están? ¿También, chicas? Y va a decir alguno, no, yo no soy chica. Y entonces, ¿cómo las mujeres no se ofenden cuando los tratamos como hombres? No los representantes de la República Argentina, no es el preámbulo así. Estamos hablando de representante hombre. Llegó una eminencia a lobería en medicina. ¿Qué piensan? ¿Que es hombre o mujer? Llega una eminencia en medicina. Diga la verdad, es un hombre. La mujer no es médica. Eso es una ironía, lo que estoy diciendo, una ironía. Esos son años de machismo y de... Llega la eminencia en el deporte. ¿Qué piensan enseguida al toque? ¿Hombre o mujer? Hombre. Si nosotros vamos me pongo de novio con ella, ¿viste? Ya que está, aprovechamos el viaje a la lobería. Vamos a un restaurante. El vino, ¿a quién se lo hacen probar? ¿A ella o a mí? Al hombre. Al hombre. Y elegir, ¿sí? Y si vamos a comprar un auto, las propiedades del auto, ¿a quién se la muestran? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Y si vamos a comprar producto de limpieza al mayorista, que ahora está caro y uno va a comprar, yo compro muchos productos de limpieza, esos rollos gigantes, los compro todo. ¿A quién se dirige el vendedor? A la mujer. Si vamos a promocionar una cerveza, ¿a quién ponemos con los cuerpos desnudos? ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Y quién toma la cerveza? El hombre toma coraje para poder cazar la presa, que es la mujer. Eso es violencia de género. Esta película, yo soy muy de cine, me gusta muchísimo el cine, sobre violencia en el noviazgo, Reviviendo a Ofelia, búsquenla, es muy interesante porque trata todas las etapas de violencia que se dan en un marco, en una relación de noviazgo. Es una película que no es muy conocida y se puede encontrar, no sé si alguien la vio. Habla mucho del rol de los amigos, de las amigas, de los padres de Ofelia y cómo ejerce sutilmente actos de violencia que llevan incluso a, no le vamos a contar el final, pero recomiendo esta película para ver. Es un poco pochoclera porque es muy Estados Unidos, pero por lo menos va a tratar la temática que es tan interesante. Vamos a violencia escolar. Para hablar de violencia escolar no podemos desconectar un tema de otro. Hay algo que pasa en ese niño. Hay algo que pasa en el niño que es agredido y hay algo que pasa en el niño que es agresor. La violencia escolar, aclaramos, no me quiero olvidar, se pueden dar cualquier tipo de violencia de las que vimos, acuérdense, violencia física, psicológica y sexual y económica, todos los tipos de violencia, pero la violencia se puede dar acorde al sujeto vertical u horizontal. No sé si aquí hay alguien que trabaja en institución educativa. ¿Sí? Sí, vos ya viniste, creo. Sí, me acuerdo. Por eso se me ensució todo. La violencia se da vertical u horizontal. Si es horizontal, se da entre pares, entre alumnas. Y si es vertical, se da de la docente al alumno y a veces entre pares se da entre docentes. O vertical se da la directora, representante legal hacia la docente del grado, ¿no? El tema es que la violencia escolar tiene que empezar a entender la realidad institucional, cómo se vive en cada institución educativa. Cada institución educativa es un mundo. Cada vez que hablo de violencia escolar recuerdo el personaje de Gasalla, de Noelia, ¿se acuerdan?
Gasalla era una maestra, la clásica maestra normal. El normalismo introduce unas guías, unas técnicas de lo que significó ser docente. Había un reglamento de 1927, creo, de cómo tenían que actuar los docentes frente a la sociedad. No podían salir ni a la calle ni con el hermano. Bueno, toda esa situación, no podían andar en bicicleta y que se le vean las piernas. Bueno, esos reglamentos que se fueron variando. Y Noelia es una maestra que está constantemente ejerciendo violencia, no solo contra su superior, que es Úrsula, que era el personaje de Norma Pons, que era directora, sino también con los alumnos, ¿sí? Con Sambucetti, con los alumnos, y ejerce un tipo de violencia que, bueno, lo presenta como un sketch cómico, pero Gasalla tiene esa virtud de poder presentar muchas problemáticas sociales e institucionales con un toque de humor, ¿sí? Y la violencia que se da en el ámbito educativo tiene que reconocer las reglas propias de la institución. En esta institución se trabaja de esta manera, instituciones públicas o privadas, instituciones privadas que son religiosas o no, instituciones que tienen un marco más protector y contenedor al niño, niña, adolescente, instituciones en las cuales ese marco protector es más distante. Mis prácticas para profesor fueron en un colegio en Caballito, era el colegio Saint-Exupéry, en donde un niño de 6 años hablaba con la directora sin ningún temor. Perdón, quiero pasar, nena, no sé, yo le digo, quiero pasar, le digo, quiero dejar las tizas acá, puede ser, por favor. A la directora. Y en mi tiempo la directora era como un dios, yo pasaba llorando. Era como, igual yo era bastante la manzana, te imaginarás, era el nerd del colegio. Pero a nivel violencia, la empatía a nivel institucional es una de las formas para contribuir a eliminar la violencia. Porque si todo está oculto por ser un colegio privado y cualquier problema se soluciona, y yo digo, el profesor de gimnasia me insultó y me pegó por no hacer un ejercicio, y como el profesor de gimnasia es yerno de la dueña, ya pasa esto en la escuela. Entonces hay una complicidad, me deja a mí en una situación de inseguridad, expuesto a situaciones eventuales de violencia. Y yo digo, me pegó un compañero de colegio, me pega todos los días, me dice maricón, me dice gordo, me dice feo. Si la maestra o el maestro minimiza ese hecho, y esto después se convierte en violencia física, y esto se convierte también en situaciones de violencia sexual, por ejemplo, esa invisibilización termina muchas veces con el suicidio del niño. En Estados Unidos hay un documental muy interesante, creo que también está en Netflix, pero había uno que pasaban por Canal ISAT, sobre las historias, todo lo previo que pasó un niño antes del suicidio. La historia familiar, la historia institucional. Y es interesante porque hay algo previo. O sea que uno no puede parar y frenar. Pero requiere compromiso. Requiere compromiso. Háblame todos los casos de los bullying en Argentina. ¿Me ayudás? Porque quiero servirme. Sí. Yo creo que no es que ha aumentado. Se ve más. Se ve más y no se ve como algo. Claro, no se ve algo de poca trascendencia. Porque en realidad no hay políticas en el ámbito educativo que planteen específicamente cómo resolver los conflictos intrainstitucionales. No existen políticas. Incluso en Capital Federal yo he ido a jornadas de mediación educativa, donde Andrea Lapacet, que trabajaba el tema ese, presentaba videos de cómo se resolvían conflictos entre adolescentes, en situaciones de agresión entre adolescentes, con alguien que era como un mediador, conciliador, aproximador frente a esa situación. Intervenía toda la escuela, la docente, la encargada del kiosco, la que estaba encargada de la limpieza, intervenían algunos profesores. Era un problema que estaba visto a simple vista, estaba arriba de la mesa. Y lo único que había que buscar es la forma de tratar de resolver y destrabar ese conflicto. Porque si era silenciado y era ocultado, el único que se encontraba en situación de violencia, ¿quién era? La víctima. Y la complicidad le permitía al violento, al agresor, seguir ejerciendo situaciones de violencia. Sí. ¿Vieron que hay un personaje de Los Simpsons que se llama Nelson? Es el clásico chico bully, es el chico agresor, es el chico que agrede a sus compañeros físicamente. ¿Vieron cómo es naturalizado su situación dentro de la escuela? Obviamente Los Simpsons es una
radiografía de muchas situaciones que se dan en la sociedad, independientemente del país. Y tiene una historia Nelson muy... La familia, la madre creo que es una mujer que ejerció la prostitución, el padre lo ha abandonado, pero se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Esa es la historia de Los Simpsons, del personaje de Nelson Mons. Pero uno se pone a tratar a tomarlo a nivel estudio y se da cuenta de que él ejerce violencia para tratar de encontrar una respuesta frente a algo que la familia no le da, no hay una contención. Obviamente eso no puede ser un justificativo para que siga ejerciendo violencia, sino que requiere una intervención institucional. Pero un director que lo acepta, una maestra de grado, Cravapel, también lo acepta, todos los demás aceptan que él sea así, pues bueno, en toda escuela, como se ha dicho, en toda escuela tiene que haber un matón. Forma parte del folclore escolar. Acá dice, se necesita una estrategia de trabajo para cesar con la situación. Eso más o menos que estuvimos charlando. En realidad, el compromiso es parte de todos y es algo que cuesta, pero se puede. Allí, Tonucci es un ilustrador francés, italiano, que plantea mucho el tema de el ámbito educativo y las instituciones educativas. Y acá dice, bienvenido, ahora los presentaremos, así nos conocemos mejor. ¿Tú quién eres? Me llamo Juan García, soy hijo único, mi padre se llama José y es peluquero, mi madre se llama Luisa y está en casa. Nací normalmente y he tenido el sarampión. He estado un año en la guardería y me lo pasé bien, pero no me gustaba el arroz blanco. Veo la televisión y juego con mis coches. A veces me hago pipí en la cama. Cuando sea mayor quisiera ser astronauta, le dice el niño. Miren la posición, ¿están en una posición de igualdad? Fuera de la altura que puedan tener eso. Bien, yo soy tu maestra, dice ella. Miren la presentación, yo soy tu maestra. Yo soy tu autoridad. Entonces, vieron una presentación y la otra. Abrió la posibilidad de presentarse la propia docente. Y como para evitar cualquier tipo de comunicación, le presentó su cargo. Yo soy tu maestra. Entonces, esto en el ámbito de las escuelas secundarias, de las escuelas en las cuales hablamos de adolescentes de 15 años, 16 años, en la cual el profesor no le da solamente geografía, sino también le da una forma y un estilo de vida. Muchas veces los alumnos se hacen amigos o toman una relación afectiva con sus docentes. Esto es criticado en el ámbito institucional y pedagógico muchísimo. Porque no se toma distancia o porque la distancia es una distancia que es necesaria en virtud del trabajo que uno realiza, pero uno se hace una tarea de discernimiento donde estamos trabajando en la tarea y de lo que no estamos haciendo, bueno, lo estamos viendo. Esto es algo que constantemente se vive tratando. Hace poco hay una serie española que es Merlí, no sé si la vieron. Yo la vi también porque hace poco me instalaron Netflix, entonces estoy viendo de a poquito. Vi Merlí, vi la de Luis Miguel, estoy por ahí. Entonces voy viendo de a poquito cosas de Netflix que me engancho mucho. Pero volviendo a lo que estábamos charlando, esa comunicación horizontal permitiría frenar cualquier situación de violencia. Porque se va muchas veces a la formalidad. Muchas veces decir, me pegó Santiago. Bueno, vamos a hacer una nota para llamar a los padres de Santiago para ver lo que está pasando. Santiago, bueno, después van los padres y dice, ¿los padres qué van a decir? ¿Tiene razón, señorita? En la actualidad, no, ¿usted de qué está hablando? Yo a mi hijo lo crío como quiero, hago lo que quiero. Genera otra situación de agresión, ¿se entiende? Y viene la mamá del otro nene, del que le pegaron, y habla con la mamá de Santiago. Decirle que tu hijo se haga machito porque si no sabe defenderse, que no venga ya bastante grande. El chico se siente vulnerable, se cuestiona su sexualidad, porque también se pasa eso, y la relación de él con Santiago, ¿cómo va a seguir siendo? De rivalidad, de contrincante. O sea que no hay ningún tipo de posibilidad de comunicación. Y uno también revisa su historia, porque para algo uno se dedica a violencia. Cuando yo era chico no perdía un lápiz de color. Creo que estaba en 7º grado y tenía los de 1er grado. Me iban comprando y iba guardando, tenía todos así. Y una vez el corbatín rojo, un amigo mío se lo lleva, empieza a jugar y se lleva el corbatín.
Yo le dije, vos venís, era chiquito, bastante bravo de chiquito, y le decía, vos no venís al colegio más si no me traes el corbatín, le decía. Entonces, ¿qué hizo? La madre se fue hasta mi casa a llevar el corbatín. Entonces mi mamá pidiéndole disculpas porque no fue una situación de agresión o violencia, fue una situación de comunicación. En ese momento no hacía falta, sí, pero Emiliano me dijo que Diego le pidió el corbatín y Emiliano lo quiere mucho a Diego y no quiere pelearse por un corbatín. Mi mamá el corbatín me hizo tragar un poco más porque me dijo, dejate de hinchar, te vas a pelear con todo el colegio, porque yo era así y lamentablemente sí, claro, sigo siendo bastante recto, pero a lo que voy, facilitar la comunicación es fundamental y no se da entre padres. ¿Saben ustedes, hablando de violencia escolar, para ir cerrando este tema y avanzar, saben que hay violencia entre padres de alumnos de la misma institución educativa? Se arman grupos de WhatsApp y hay actos de agresión verbal. No estoy mintiendo, hay actos de agresión, hay amenaza, hay acoso, hay falta de respeto, ridiculización, chantaje, entre padres que tendrían que ser referentes afectivos de sus hijos e impartirles diferentes pautas de vida en el ámbito familiar e institucional. Se traslada el conflicto, sí, se traslada el conflicto y entonces el niño o niña no puede ya hablar con ese niño porque están peleados los padres y esta situación agrava el conflicto. La institución a veces no da respuesta porque, bueno, son chicos, no hay problema, no, son chicos. Pero cuando una de las docentes dice, no, yo fui a una charla de Diego Ortiz, la verdad que le quedaba muy bien el traje, pero me dijo que esto era violencia. Entonces dice, no, esto no es violencia porque si no tenemos que armar un acta, de un acta, de un acta y viene la cuestión burocrática. Hay un artículo que se publicó en la revista de Pensamiento Civil que se llama La obligación de denunciar, entre la obligación de denunciar y la jerarquía intrainstitucional. Pasa eso, que cuando uno quiere levantar la cabeza y decir acá hubo una situación de violencia, la propia institución de arriba te va bajando y diciendo, no están así, no te metas, no te metas. Vamos a hablar del maltrato infantil. Hablamos un poco de noviazgo, hablamos un poquito de violencia escolar, vamos a hablar un poquito de maltrato infantil. Primero hay que reconocerlo como temática particular. Las formas de maltrato infantil a veces son muy variadas. Actos de negligencia, maltrato físico, maltrato emocional. Síndrome de Mannhausen es el caso de cuando se enferma y se patologiza al niño. A veces se lo interna 10 veces por mes. Entonces se le da medicación tras medicación tras medicación, le quiebra un dedito y lo llevo a la sala de urgencia. Eso es una forma de maltrato. Abuso sexual infantil es una forma de maltrato de las más aberrantes, porque a partir de eso ya el niño, niña, adolescente no va a ser de la misma manera. Por más de que existan tratamientos o tratamientos psicológicos que traten de recuperar algo que está en ese niño. También está el tema de la mendicidad como una forma de maltrato, la explotación infantil, la negligencia parental en los cuidados necesarios. Si yo pongo a un chico arriba de un auto y arranco el auto y se cae el chico, como ha pasado, que pusieron un carrito arriba del auto, ¿cómo se llama? El huevito, ¿cómo se llama? Sí, arriba del auto, arrancás el auto, nadie está diciendo nada raro, es un acto de negligencia, no estamos diciendo Paula Eugenia. Objetivamente es una forma de maltrato infantil. Y entonces hay que preguntar qué pasó con Paula y Eugenia que hicieron eso con su bebé. El síndrome del bebé sacudido. Sabía que estaba en el Instituto de Córdoba que trabajaba el tema del síndrome del bebé sacudido. ¿Cuántas veces uno agarra un bebé y hace así? ¿Y qué efectos eso tiene en su salud? Y en sus huesos y en su cuerpo. ¿Nunca vieron que agarran un bebé y le hacen así? No permitan eso nunca, porque es algo que los agrede muchísimo. Y ustedes dirán, bueno Diego, pero no lo quise hacer queriendo, pero es maltrato, es una situación de maltrato, es una situación que no es adecuada para la salud y formación del niño. Y yo quisiera decir cantidad de prácticas que no son adecuadas, pero no me quiero extender con el tema. Pero lo que sí quiero decir es que no podemos tomar la postura del adulto. Yo no lo quise hacer, yo siempre le hago eso a mi sobrino, yo siempre a mi sobrino le ato las manos para jugar, para decir que no es maltrato. ¿Se entiende?
O sea que es importante tener en cuenta eso como por lo menos como norte a seguir. Después es importante aportar fundamentos normativos en el orden nacional e internacional. Hablar de qué normas existan que protejan a niños, niñas y adolescentes. Y por último explicar un poco la especialidad del procedimiento. Propaganda de zapatillas marca Langosta. Miren cómo se ha naturalizado el maltrato en los medios de comunicación ya desde hace tiempo. Dice, para que te acordés, esta es la marca que quiero siempre. Es una publicidad gráfica de zapatillas marca Langosta. Para que te acordés. ¿Vieron? Esto que ustedes lo ven tan lejano, si nosotros nos ubicamos en una época no tan lejana, en un colectivo, vamos viajando todos, si a una mujer le roban una pulsera, salimos todos, che, que de ladrón, que hijo de mil, que hijo de su madre. Pero si en ese mismo colectivo, en otras épocas, una madre le pegaba un cachetazo al hijo, ¿hubiésemos actuado de la misma manera? Yo le aseguro que no. Y está el clásico, mirá cómo te está viendo. Le da el cachetazo y después le dice, viste que siempre la culpa, mirá cómo te mira, mirá la nena. Viste, siempre yo era el nene que miraba, viste, el mirón era, mirá el nene, mirá cómo te mira el nene. Entonces, eso es una situación que hemos naturalizado y lo pasamos como por alto, como una situación cotidiana. Y el otro día, porque en Facebook tengo un montón de gente conocida la temática y todo, y un amigo del barrio publica, si no te dieron con esto, no tuviste infancia. Te ponen una hojota, una rama y un cinto. Yo no es que tampoco no le dije nada. Lo que sí que no permitía que eso, viste que acepto, no lo permitía en el muro, porque no podés permitir esas situaciones por más que pasen por broma, porque no son broma. Es maltrato físico, no es comunicación. Y no hay forma de justificar un acto de violencia física. Seguimos. También la violencia sexual se ha dado en los medios de comunicación. Dice, baby soft love, porque la inocencia es lo más sexual, lo más sexy que tú puedes pensar. Miren cómo se coloca una niña como un objeto sexual. ¿Se dan cuenta? ¿La niña tiene cara de niña o cara de mujer? Cara de mujer. Incluso creo que está maquillada. Y creo que está vestida solamente tiene un vestido con el bretén. Y está como tapándose con el osito. Se marca la inocencia, la sexualidad. Algo prohibido. Y yo siempre presento una tapa de la revista Hombre en la cual dice, ¿cómo tener relaciones sexuales con un adolescente sin que te metan preso? Siempre presento eso en las charlas, no la traje porque estamos hablando de otra cosa. Y está Pampita en la tapa. Entonces, no solo marca la masculinidad, sino transgredir la ley teniendo relaciones sexuales con una adolescente a partir de los 13, ¿no? Que es adolescente. O sea que los medios de comunicación también han abonado la idea de la violencia. Publicidad muy viejita. ¿Por qué tu mamá no te lava con el jabón tal? Le dice el nene blanco al nene negro. ¿Vieron la idea de raza negra, sucio, algo que necesitas un lavado? Y la mirada como preocupada, puede decir, bueno, es una mirada infantil y todo, pero esto se traslada a los que vemos la publicidad gráfica. Y al lado, una publicidad de cigarrillos, ¿no les llama la atención que fue ver al bebé ahí en la incubadora y está fumando? ¿Lo están viendo al lado? Hay dos, por algo están con traje, ¿no? Por eso nos infunde confianza. Están con traje como yo, pero están fumando y la enfermera no dice nada. Por lo menos en la foto no lo va a decir, a no ser que sea una foto virtual. Pero se están riendo, la están pasando bien y están conociendo al bebé. Parece que uno de ellos es el padre, ¿sí? Y creo que sería la forma más inadecuada para publicitar cigarrillos. Sí, son reales, aclaramos porque una vez me dijo un colega, vos armás las publicidades, no tengo tiempo de armar todo son reales. Actualmente hay algún tipo de restricción por lo que puede la publicidad con chicos. Sí. Bueno, da la posibilidad de este ámbito, sí. Dice, con C de campeón y con C de cocinera. Más de uno dirá, bueno, Diego, todo es violencia para vos, para con el curro, para... No,
C de campeones y no es C de campeonas. C de campeones vinculado a algo externo, a desarrollar una tarea en el deporte, a desarrollar una tarea en su carrera. C de cocinera se reduce a lo privado. C de cocinera es quedar en la cocina, el cuidado personal, el cuidado de la familia. O sea que eso es lo que se discute, eso es lo que se discute. Sí, sí, sí. Pero yo creo que no lo hizo inocente. Con todo lo que se está trabajando no lo hizo inocente. Para mí fue una estrategia para que vayan a comprar, pero es verdad, después se rectificó. O sea que la convención también forma parte de nuestros tratados que tenemos que cumplir obligatoriamente por vía del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora la reforma de la Constitución. La Convención de los Derechos del Niño el Comité de los Derechos del Niño hace observaciones generales. Vamos a ver una muy interesante, que es la 8 del 2006, nuevita, que habla el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes. La observación número 8 define qué es castigo físico. Miren con la especificidad, con el detalle que define lo que es castigo físico. Aquel en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños, manotazos, bofetadas, palizas. Con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderles, tirarles el pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas. ¿Vieron cuando los hacían sentarse, arrodillarse en maíz? Producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos. Por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes. La observación 8 del 2006 define de manera muy específica el castigo físico. Y si uno quiere tener un marco normativo protector para lo que uno se denuncia, este es uno de los fundamentos que uno puede utilizar, que es específico de violencia física. Pero también hay otra observación muy interesante, que es la 13 del 2011, que ya es específica del niño, cuando el niño es objeto de alguna forma de violencia. Y se aclara, niño objeto de una forma de violencia, porque se lo cosifica al niño y se lo invisibiliza como persona a la hora de decidir y de poner freno a sus situaciones de violencia. Dice, los parámetros son, la violencia contra el niño jamás es justificable. Cuando uno lee completo dice, no estamos en contra del concepto positivo de disciplina, de poder impartir alguna comunicación, un diálogo, algún tipo de castigo que no sea físico, algún tipo de comunicación con ese niño. Pero la violencia contra los niños jamás es justificable. Un planteamiento de la atención y protección del niño basado en los derechos del niño requiere de considerar al niño principalmente como víctima para adoptar un paradigma basado en el respeto y la promoción de su dignidad humana y su integridad física y psicológica como titular de derechos. El niño, si me quedo con la postura del niño víctima, lo coloco en esa situación y no lo puedo también fortalecer desde su marco protector y su marco institucional. El niño tiene que comunicarse, tiene que dialogar su situación para saber qué estrategias tomar para atenderlo. Debe respetarse el derecho del niño a que en todas las cuestiones que le conciernan o afectan se atienda a su interés superior, especialmente cuando sea víctima de actos de violencia, así como todas las medidas de prevención. Y esto lo podemos ubicar en un ámbito educativo, en un ámbito familiar, en un ámbito institucional. O sea que esta observación es muy interesante y es del 2011. En el marco normativo nacional encontramos las leyes de niñez y adolescencia, la 26061, la 13298 de Provincia de Buenos Aires, y citaríamos en Capital Federal la 114. Las leyes de protección contra violencia son, la de Capital Federal es la 24417. Acá en provincia, ya lo deben saber, 12569, que fue modificada por la 14509, y la ley de violencia de género 26485 con sus respectivos decretos reglamentarios. O sea que estas son las leyes de violencia a nivel nacional.
A partir del 2015 tenemos el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial regula las relaciones entre los argentinos. El artículo 1 y 2 plantea que se pueden aplicar las disposiciones de los instrumentos internacionales para resolver los casos particulares. O sea que ya no hay dudas de que se puede utilizar las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño para resolver los casos que se presentan, ya sea en una comisaría de la mujer y la familia, en una escuela, en una institución de salud, en cualquier lado se puede utilizar este marco normativo, porque no es una cuestión de favor o privilegio, es una cuestión obligatoria. Y las leyes están para hacerse cumplir. Los destinatarios de esas leyes tenemos que cumplirlas. Y si nosotros no la visibilizamos por medio de nuestras peticiones, reclamos y las fundamentamos, nunca va a llegar al operador judicial para que pueda decidir de una manera protectora de los intereses patrimoniales o no, más extrapatrimoniales, de un niño, niña, adolescente. Digo patrimoniales con el tema alimentario, me refiero, ¿sí? Cuando hablamos de niños. No se imaginen que el niño rico y ricón con millones de pesos, no. Imaginen el tema alimentario. El tema de la denuncia. Porque ahora ya nos metemos con las cosas un poquito más de abogados, pero vamos a aplicarla. La denuncia de violencia familiar es un concepto que es muy difícil darlo. Hace unos añitos, bastante ya, imagínate, pasó el tiempo, 5 años, sacaba yo un artículo sobre consideraciones prácticas sobre la denuncia de violencia familiar. Entonces ahí trataba de definir qué significaba una denuncia de violencia, en la cual puede estar involucrado, volviendo, niño, niña, adolescente. La denuncia es un acto jurídico que implica poner en conocimiento público hechos conflictivos, crónicos o no. Ahí cambió la definición. Crónicos o no. Porque un solo acto de maltrato infantil puede ser de envergadura suficiente para habilitar el procedimiento de violencia familiar. Un hecho de abuso sexual infantil. Un hecho de abuso físico. O sea que pueden ser hechos crónicos que se dan a lo largo de una vida, o si no, no, o no. En la intimidad familiar, con el objetivo de que la autoridad judicial, competente o no, por eso fui tramposo, no puse la palabra competente, o sea que puede ser competente o no. El artículo 22 de la 26485 dice que aún en caso de incompetencia el juez tiene que decidir y después se excusará al que corresponda, pero por lo menos por la situación de urgencia amerita tomar una decisión. Eso es lo que dice el artículo 22 de la 26485, que es la Ley de Violencia de Género, cuyo decreto reglamentario es el 1011 del 2010. La convención, la ley 26485, dentro de los derechos protegidos, artículo 3, remite a las leyes de niñez y adolescencia. De hecho, el artículo 24, inciso B de la 26485, dice que el niño directamente puede hacer la denuncia de violencia. O sea que ya no hay ningún tipo de discusión en ese tipo. Artículo 24, inciso B de la 26485, cuando abre los legitimados activos. Este es un caso de 2001 de la Cámara Criminal y Correccional Sala Cuarta de junio. En un caso resuelto por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Sala Cuarta, la maestra de un niño de 8 años, a quien al momento de ponerle una mala nota le expresó que su padre le pegaría por tal motivo. Al día siguiente notó que el niño, tenía hematomas en uno de sus muslos y en la muñeca izquierda, razón por la cual dio intervención a la autoridad del colegio. Tras el aviso, la vicedirectora del establecimiento educativo dialogó con el niño, que le confirmó que su padre le había pegado. Se elaboró un acta, se convocó a los padres y el cuerpo médico para revisar al menor. Ahí dice menor, se dice niño, niña, adolescente. Menor es un concepto que remite a otra ley y tiene otra cuestión ideológica. De la historia clínica surgió la existencia de las lesiones. Como consecuencia de ello se inicia una causa penal y al ser citado a prestar declaración indagatoria, el progenitor reconoció su conducta, reconoció que le había pegado, pero la justificó en el hecho de que el niño había llevado malas notas. ¿Esto qué significa? La idea de la patria potestad, hoy en día se llama responsabilidad parental. El tema de es mi hijo y yo conmigo hago lo que quiero, yo pago el colegio o yo lo llevo al colegio si no lo pagaría, y él tiene que traerme buenas notas a casa, y si no me trae buenas notas le rompo la cara. Eso más o menos sería la entrelínea de lo que surgió del caso. ¿Cómo terminó eso? No, el niño, esto terminó, igual esto es lo que surgió del fallo. Después hay una intervención institucional, ubiquemos en el 2001,
no estaba ni la 26061, estaban nada más los parámetros de la Convención de los Derechos del Niño, que ya era ley y ya tenía jerarquía constitucional, pero se alejó del niño del centro de vida y se trabajó con el grupo familiar, que sería el padre, y no sé qué pasó con la madre, pero el padre fue el acusado. Medidas de protección. Cuando uno denuncia, ¿para qué denuncia? Para obtener medidas de protección, las llamadas medidas cautelares. La denuncia de violencia familiar apunta al dictado de medidas de protección. Estas son herramientas procesales cautelares que tienden a proteger los derechos personalísimos de las personas en situación de violencia, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Insistimos. Las medidas son las mismas que plantean las leyes de violencia, lo que cambia es la interpretación que se va a hacer acorde al sujeto de protección. Al ser un niño, la interpretación que se va a hacer de las medidas es diferente. ¿Sí? Cuando un niño está en situación de violencia, la exclusión del hogar tiene otra finalidad. ¿Sí? Sacar al agresor de la vivienda para que el niño pueda vivir en su centro de vida, con su grupo conviviente, que no es el que ejerce violencia, para que el niño pueda seguir llevando su vida tratando de fortalecerlo desde ese lado. Entonces, para dar un ejemplo de cómo va cambiando las interpretaciones. Un fallo del 97. Corresponde dentro del proceso de violencia asegurar una vivienda donde los menores puedan habitar y desarrollarse, como también darle una fuente de trabajo mediante el cual la madre pueda procurarles el sustento a sus hijos, cuyo interés superior ha de ser el norte de cualquier decisión. El fallo es interesante porque se mete en el tema del derecho a la vivienda del niño en situación de violencia, que no es lo mismo el derecho a la vivienda que tenemos todos. Es un plus de protección. Ya en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, en la primera parte, plantea la necesidad de una protección y un cuidado especial de la infancia. O sea que el tema de asegurar una vivienda al niño en situación de violencia tiene otro contenido. Y proveerle un trabajo para que la mujer lo pueda mantener y alimentarlo también. Son fallos que son muy interesantes, después se los vamos a, si lo necesitan, si lo quieren, por lo menos para leerlos nuevamente, lo van a tener. Muy llamativa, sí. Pero hay cosas que uno va sacando muy interesantes. Fallo GPJ, sobre abrigo. La Cámara confirma una sentencia que declaró a la menor en situación de adoptabilidad, pues frente a la reiteración de situaciones de violencia y de abuso sexual por parte del cónyuge de la madre, y ante la actitud pasiva de esta, corresponde al interés de la menor proporcionarle un lugar donde pueda crecer y desarrollarse, este es otro, con afecto y estabilidad, viendo de este modo satisfecho su derecho a vivir en familia a partir de su inserción en otro grupo familiar distinto al de origen, pues están dadas las circunstancias excepcionales que así lo justifican y exigen. Esto después vamos a ver bien cómo desde una denuncia de violencia puede terminar en un proceso de adopción. ¿Sí? Ahora, sí. Que se insiste tanto con el contacto con la familia. Para este fallo buenísimo justamente. Sí. ¿Por qué en la adopción insisten tanto con, ya sé que la familia de origen, pero a veces no permite la circunstancia, insistir tanto con una familia de origen que es tóxica o... Porque está el derecho del niño a vivir en familia y es como que se trata de tomar medidas previo al estado de situación de adoptabilidad. Se trata de ir generando actitudes de maternaje o paternaje mediante las intervenciones institucionales que no sean discriminatorias, porque si son discriminatorias estamos en el horno, y en base a eso se trata de llegar a una instancia en la cual ver si realmente puede haber un vínculo con el niño o niña adolescente o no. Y si no hay forma, se agotaron todas las medidas institucionales, sí se declara el estado de adoptabilidad y el niño... El tema es que pasa el tiempo, pasan los años y un niño en un estado de adoptabilidad de 10 años tiene muy pocas posibilidades de ser adoptado, a diferencia de un niño de 5 o 10 meses, para dar un ejemplo. Ahora terminamos porque acá sigue un poquito. Habiendo desordenado desde el órgano administrativo y desde el Poder Judicial diversas medidas tendientes no solo a la protección de las niñas, sino también a la de la madre, tales como exclusión del hogar de su cónyuge, restricción de acercamiento, impedimento de contacto, estas fueron sistemáticamente incumplidas por la recurrente, la madre, quien a sabiendas del riesgo que implicaba para sus hijas la convivencia con su cónyuge, eligió preservar el vínculo de pareja, aun cuando ello conlleve la exposición de sus hijas a una intolerable situación de vulneración de derechos.
¿Se entiende? Ahora vamos a ver qué pasa. Sí. Eso es otro. O psicológica también, sí. Pero no podemos tampoco tomar el paradigma de la niñez, porque dice, no basta para cuestionar lo decidido respecto a la niña la invocación por parte de la recurrente de su deseo de vivir junto a su hija o de que no se agotaron las vías de acción a su favor. En tanto, lo que se exige es una actitud positiva de su parte que ponga en evidencia su voluntad inequívoca. Hechos concretos que demuestren que la adopción de un comportamiento adecuado a la circunstancia del caso y que sirva para garantizar la atención, cuidado, salud y educación que la menor requiere, para lo cual no resulta suficiente el hecho de presentarse esporádicamente al proceso sin aportar elementos concretos que permitan torcer la solución del caso. Un fallo de Azul, ¿sí? Es interesante lo que planteaba recién María, el tema de hay que ver la situación de la madre, y por eso los informes se hacen con una situación tomando todo el grupo familiar, ¿sí? Ya sea las circunstancias de la madre, sin olvidar del esquema protector de niñez y adolescencia, y teniendo también la idea de protección, porque en este caso, incluso tomando medidas, se demostró, del caso surge, que la actitud de la madre era una actitud que no era colaboradora o por lo menos más propende a proteger a sus hijas, con equivocaciones o no, porque no es la idea buscar la madre perfecta para que los chicos no lleguen al estado de adoptabilidad, sino la idea es buscar de alguna manera que los chicos estén seguros y protegidos contra toda forma de violencia, en este caso violencia sexual de la pareja de la madre. O sea que es muy interesante el caso y nuevito me parece. En un fallo de cámara se resuelve otorgar la guarda de un menor a su abuela materna y no a su progenitor, pues todos los informes psicológicos acompañados dan cuenta que desde que falleció la madre, el principal vínculo es su abuela, y ha sido contundente al manifestar no querer vincularse con su padre. Esto es escuchar al niño. Más cuando el niño se encuentra próximo a alcanzar la mayoría de edad, es un adolescente. El propio adolescente ha vivido situaciones de violencia. Se muere la madre y no quiere estar con el padre. Se lo manifiesta al juez. Quiere estar con la abuela. Debe rechazarse la oposición del progenitor contra la sentencia que otorgó la guarda de su hijo a la abuela materna, dado que el argumento respecto de su estado emocional para decidir es una situación que no se compadece con los informes psicológicos y que en todo caso excede el ámbito del proceso, toda vez que requiere pruebas contundentes de ello que aquí no se han acreditado. Decir que porque es menor de edad no puede decidir con quién estar en una situación, en un contexto de violencia, es una forma de desacreditar todo lo que venimos viendo, y más llegando a la mayoría de edad. Manifestó su intención de quedarse con su abuela, y por eso la Cámara termina confirmando la guarda a la abuela materna. Aparte, ¿quién no quiere vivir con la abuela, no? Mi abuela no las tengo, pero de la denuncia de violencia al proceso de adopción. Fallo correntino. Se confirma lo decidido por la Cámara de Apelaciones de Goya, que declaró el estado de desamparo material y moral y adoptabilidad de un niño R. Sancionó a su progenitora con la privación de la patria potestad. Las instancias judiciales llegaron a la conclusión de que el niño fue sometido a múltiples tratos crueles por su madre. Escuchen, exponiendo que al momento del ingreso al Hospital Regional Goya, el niño se encontraba en mal estado general, febril, taquicárdico, y el examen físico presenta hematomas de diferentes estadios, diferentes etapas, heridas contuso-cortantes en región genital con quemaduras. Un caso de maltrato físico con un aditamento de la cuestión psicológica. El Superior Tribunal Correntino decide confirmar la sentencia, al principio, en razón que la conducta materna resulta de extrema gravedad para el desarrollo biopsicosocial del niño, y que ante 3 dictámenes psicológicos y psiquiátricos que aconsejan evitar el contacto materno-filiar por considerarlo nocivo para el desarrollo del niño, el padre no aparece frente a esto, se pregunta eso, considero prudente y mesurada la medida adoptada de privar a la madre de la patria potestad y de mantener al niño en la guarda otorgada en vista de una futura adopción. El padre los había dejado en una persona que desde el comienzo nunca había ausente. También hay que ver esa fotografía, hay que también ponerla
ahí en la mesa para verla. Pero eso no quita la situación de maltrato físico que vinimos charlando. Este es un fallo, igual está acá, el power acá se cortó. Es un fallo que siempre lo digo en las charlas, pero nunca lo explico. Y esta es la posibilidad de explicarlo. Este es un fallo tipo frutilla del postre, como digo yo. Ahora van a ver por qué. Es un fallo de paso de los libres de Corrientes, que se inicia las actuaciones mediante se remite un oficio, una carta a la asesoría de menores que advierte la situación de niñas T de 10 años y M de 7 internadas en el nosocomio local San José de Corrientes por presentar lesiones compatibles con un posible abuso sexual detectándose sífilis. Atento a la gravedad de los hechos, se cita a la progenitora y a la tía paterna de las niñas que vivían todos en la misma familia, en la misma casa. De la audiencia realizada con las mismas se indaga sobre la composición del grupo familiar, personas frecuentes al mismo, adultos convivientes, entre otros datos. A ver quiénes son todos los que vivían. Manifiesta que su familia se encuentra compuesta por su pareja y el progenitor de una de las niñas internadas, de T, y el señor CDB y sus 8 hijos, entre ellos adultos con sus respectivos hijos. Eran varios. En base a esto se dispone el traslado al hospital local de los niños que componen el grupo familiar. Todos los niños, todos los que viven en la casa, van al hospital para realizar examen de laboratorio, cuyos resultados dan cuenta que de los niños examinados, aparte de las 2 niñas, otros 2 más, J de 16 y A de 15, presentan enfermedad de transmisión sexual sífilis, por la cual deben iniciar el tratamiento correspondiente. De la pericia médica realizada por el médico forense a las niñas se evidencia la gravedad en la salud y degradación en su máxima expresión del cuerpo de una niña de tan solo 11 años. Lean el fallo y van a enterarse de todo. El señor C, progenitor de la niña de autos, tío político de otra niña y progenitor afín de las adolescentes, que el padrastro, progenitor afín del padrastro, señala como autor del abuso quién fue un adolescente de 15 años que, le decían Piti, que había convivido con el grupo familiar por el lapso de 1 año aproximadamente. Con respecto a la enfermedad aludida, contesta que él no tiene nada. Entonces dice, bueno, hágase el examen médico. Está bien, me lo hago. ¿Sale positivo o negativo? Positivo. Con respecto a la enfermedad aludida, contesta que no tiene nada. Sin embargo, los resultados de exámenes dan positivo, encontrándose infectado por la misma enfermedad de transmisión sexual que padece su hija y los demás niños mencionados que conforman su familia conviviente. Más claro, échale agua. Ante los resultados se remiten copias con carácter urgente a la Fiscalía y Juzgado de Instrucción. La asesora de menores solicita, en base a resultados médicos, situación de riesgo, la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento bajo procedimiento de desobediencia judicial. Se resuelve excluir del hogar, debiendo retirar sus pertenencias en el término de 3 horas de notificado, bajo custodia policial. Asimismo, se le prohíbe el acercamiento en un radio de 200 metros de todo lugar donde se encuentren frecuentes las niñas o adolescentes quienes actualmente se hallan internados en el Hospital San José de Corrientes realizando tratamiento médico. ¿Qué les parece este caso? ¿Qué hacía la mamá? La mamá vivía en esa casa. Es increíble porque el fallo es muy largo. Esto fue un extracto del fallo. El extracto no fue tocado, fueron extractos del fallo directos. La intervención de la madre es una intervención distante. Hay una que como que no forma parte de la familia. Ella dio cuenta de cuál era el grupo familiar conviviente. Dio cuenta de quiénes estaban. Pero no hubo una actitud activa de colaboración frente a todo esto. También habría que dar la fotografía del por qué. No estamos diciendo que no. Pero también tenemos que tener en cuenta que en este caso es un claro ejemplo en donde la salud sexual de estos niños, niñas y adolescentes estaban altamente vulneradas. Y tenía que tomarse una decisión, no solo con los niños que estaban transmitidos por esa enfermedad, que tenían esa enfermedad de transmisión sexual, sino con todos los niños. Y la intervención de la medicina, de la psicología, del trabajo social y la intervención institucional de la policía y también de la asesoría de menores permite un plan de estrategia para poder frenar este tipo de situaciones. Porque si no, estoy seguro que si pasaba el tiempo, los niños que iban naciendo iban a ir siendo abusados sexualmente por esta persona.
Es grave el caso, pero siempre lo termino para demostrar que la fotografía que uno presenta es real, no es una foto carnet, pero también hay que terminar con algo positivo, porque después nos vamos a comer todo y nos vamos a estar atragantados con la comida. ¿Y cómo prevenimos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? Primero, desde el punto de vista del género, que vengo trabajando mucho y con Florencia hablamos hasta las 5 de la mañana con este tema, no tenés por qué seguir el camino que la sociedad ha marcado para ti. Nosotros nos movemos por mandatos culturales. Nos tenemos que casar, tener hijos, la parejita, el auto, las vacaciones, el perro. Son mandatos sociales y culturales. Nos manejamos por esos mandatos. Por más que uno diga, bueno, sí, lo quiero, lo hago, lo elijo, todo perfecto, pero hay un mandato, hay algo más. Si sos mujer, tenés que ser madre. Y si sos mujer, y si sos madre, tenés que luchar por tus hijos. Y tenés que cuidarlos, me parece excelente. Pero que no sea fruto de una imposición social y cultural, que sea fruto de una decisión y libertad propio de la pareja. No es que preparo a los hijos para cuando venga el padre de trabajar. Se comparte la crianza, son cuidados compartidos. Este es otro discurso que se maneja mucho en género. A las mujeres no hay que maltratarlas porque son lo más bello y frágil de este mundo, que nos acompañan, nos dan amor y nos bendice con el milagro de la vida. No, Carlos, es porque somos personas, nada más. No agregues nada más, somos personas. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Tenemos derecho a gozar de los propios derechos, de los mismos derechos que vos. Dejate de molestar, Carlos. Él pusiste la carita hace como diciendo, a la mujer no se la toca ni con el pétalo de una rosa. Pero no estamos hablando de poesía. Si me querés, no me grites, no me insultes, no me ignores, no me pegues, no me violes, no me mates. Quereme. Te quiero libre, dice él, sin miedo, sin discriminación, con un trabajo digno, respetada y feliz. Este es un historietista español que falleció hace muy poco, es muy interesante las historietas que tiene, que es muy interesante cómo lo plantea. Y para terminar, una película que me gusta mucho que habla de la niñez, La piel dura de Truffaut, una película de la década 70, el profesor les trata de explicar a los alumnos antes de irse de vacaciones qué pasó con el niño que había sido maltratado, Julien Leclerc. Entonces dice, sé que todos estamos pensando en Julien Leclerc. Lo leyeron en los periódicos, oyeron a sus padres hablar de eso, entre ellos o con ustedes. Antes de que nos vayamos de vacaciones quiero hablarles de Julien. Para empezar, no sé mucho más que ustedes ignoren, pero les diré lo que pienso. ¿Cómo me siento? Primero, la beneficencia pública cuidará de Julien. Lo colocarán con alguna familia y les aseguro que a donde vaya estará mejor que con su familia que lo maltrataba tanto, donde en sus propias palabras lo golpeaban. Su madre perderá sus derechos maternales, pero para Julien pasarán muchos años antes de que esté en libertad de ir y venir a donde quiera. El caso de Julien es tan terrible que no podemos evitar comparar nuestras vidas con la suya. Mi infancia no fue tan trágica, pero créanme, estaba ansioso por crecer. Me daba cuenta que los adultos tenían todos los derechos, son dueños de sí mismos, pueden vivir sus vidas como quieran. Un adulto que no es feliz puede comenzar su vida en otra parte, desde cero, pero un niño que no es feliz está condenado a la impotencia. Sabe que es infeliz, pero no puede expresar esa infelicidad con palabras y lo que es peor, algo dentro de él le impide poder dudar de sus padres o de lo que los hacen sufrir. Si un niño no es amado y sufre, él cree que es culpable. Y eso es lo terrible. De todas las injusticias de la humanidad, la injusticia hacia los niños es la peor, la más despreciable. La vida no siempre es justa ni nunca lo será. Muchísimas gracias.